Muy buenos días, tengan todos ustedes y también quienes estén conectando a la transmisión vía Facebook de este día en el que todos hemos decidido venir a reunirnos para adorar y aprender más acerca de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pues el día de hoy, nuestro pastor, ¿dónde cree que anda? En un lugar más cálido que este, en Mexicali. Y les mandamos un saludo a nuestros hermanos de Mexicali que están ahorita en esta celebración dando gracias a Dios por su 5º aniversario, una congregación a la que tuvimos oportunidad de visitar hace ya algunas semanas, y pues le damos muchas gracias a Dios por su vida, rogándole para que siga siendo fiel con su obra y que siga prosperando la obra que él ha empezado allí en Mexicali, y que cada hermano siempre sea edificado. Y le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Y le damos muchas gracias a Dios por su vida, por los pastores y por cada uno de los hermanos que ahora que los visitamos, pues nos trataron bien bonito, ¿verdad que sí, hermanas? Nos trataron bien bonito, nos dieron muy rico de comer y sobre todo tuvimos muy buena palabra de parte de Dios que nos edificó a cada una de nosotras. Así que le damos muchas gracias a Dios y está compartiendo nuestro pastor allá con ellos en esa hermandad, en esa coinonía que hay entre la iglesia del Señor. Amén. Pero nosotros aquí vamos a continuar nuestra serie El Corazón. Recuerda que esa es la serie que estamos viendo en estas semanas. En esta serie El Corazón hemos descubierto tantas cosas que hay en nuestro corazón y que sin duda alguna el Señor quiere que las expongamos de manera voluntaria, porque nada es forzado. Con Dios nada se manipula, nada es a la fuerza. El Señor siempre está allí avisándonos, diciéndonos, para que nosotros mismos por voluntad propia soltemos aquellas cosas que quizás nos están deteniendo en nuestra madurez, en nuestro caminar cristiano. Quizás a lo mejor pensamos que ya vamos, pero como bien dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, soltando, olvidándome de todo lo que queda atrás, yo prosigo a la meta. Y eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, que cada vez que Dios nos redarguya en algún área, nosotros tengamos la disposición en humildad de someterla directamente a Él y que Él sea limpiando para seguir adelante. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente del corazón libre o el corazón con libertad. Vamos, si me acompaña por favor allí a 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 17, se ha titulado este tema, soltar para ser libres y avanzar. Esta palabra de soltar es muy socorrida en estos tiempos, pero es verdad que a veces a nosotros nos cuesta soltar ciertas cosas, y esas cosas que nos cuestan soltar a veces es un peso que no nos permite correr la carrera de la fe. Dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí que hay libertad, amén. Si quisiéramos hacer una pequeña paráfrasis de este versículo, pues podría decir que el corazón que tiene a Dios es libre. El corazón donde mora Dios es libre, y podemos nosotros por eso relacionarnos con libertad con nuestro Dios, amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar nuestra predicación. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque has sido muy bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y yo sé, Señor, que aún vienen muchas cosas buenas que tienes por delante para cada uno de tus hijos, Señor. Manifiéstate a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender si hay algo aún, Señor, allí en cada uno de nosotros que siempre tú estás sacando, dando luz en esos lugares oscuros con el propósito de limpiarnos cada día más, Señor, de que nosotros cada vez nos parezcamos más a ti. Y aunque sabemos que todavía nos falta mucho, Señor, para llegar a la meta, sabemos que hay una decisión diaria que debemos de tomar y seguir adelante, Señor, para que nosotros, Señor, ahora amoldemos nuestras emociones, pensamientos y todo nuestro ser a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que así sea, Señor, y que tu Espíritu Santo sea guiando mi corazón, mis palabras, y también, Señor, ministrando el corazón de cada uno de mis hermanos, porque esa es la labor que tú has diseñado. Señor, dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues fíjese que Dios le ha regalado al hombre la capacidad de actuar o tal vez también no hacerlo por voluntad propia. Todos tenemos esa capacidad. Muchos a esto es a lo que se conoce libertad. O sea, todos tenemos este libre albedrío que Dios nos ha regalado. ¿Alguien no lo tiene? Todos tenemos este libre albedrío, todos tenemos la capacidad de hacer o de no hacer algo en determinado momento.
aunque esta capacidad conlleva en sí misma la responsabilidad de dar cuentas de nuestros actos. Y aquí es donde ya se pone un poquito más completo, pero que hay mucha gente que no tiene como esto en cuenta. O sea, de todo lo que hagamos vamos a dar cuentas, ¿sí o no? Un día delante de Dios, muchas veces delante de nuestras autoridades aquí en la tierra, pero vamos a dar cuenta, cada uno de nosotros. Así que por eso debemos de fijarnos bien cómo vamos a ejercer esta libertad que Dios nos ha dado de hacer o de no hacer según su voluntad. Aunque todos gozamos de libre albedrío, solo los hijos de Dios somos libres verdaderamente gracias a Cristo de la condenación eterna del infierno. Aunque toda la gente allá afuera tiene esta capacidad de decidir, pero los hijos de Dios somos los únicos que hemos sido hechos libres ya de esta condenación del infierno. ¿Por qué? Pues gracias a Cristo, porque lo hemos recibido en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y aunque el creyente goza de esta gran libertad, debemos de reconocer que aún puede haber así como ciertas áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, que aún pues no son libres, pues no las hemos entregado a Dios. Algunas a veces, Dios, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces Él te va mostrando ciertas cosas en el camino que a lo mejor antes no te había mostrado, pero este es justo el momento en el que Él quiere que las entreguemos. O sea, son detallitos que a lo mejor así hemos actuado, vivido y pensado mucho tiempo, pero que llega un punto en el que Dios te dice, Marta, yo soy Marta, mucho gusto, este es el momento de que cambies esa idea, ese pensamiento o esa acción que has llevado a cabo, porque no está acorde a mi voluntad. Entonces, es justo cuando viene esta revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas y es un momento de parar y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdón, yo quizás pensé que estaba en lo correcto, pero si tú me estás mostrando con tu palabra que no, yo estoy dispuesta a corregir. Ese es un corazón que hay una humildad allí y que tiene esa libertad de acercarse a Dios, pedir perdón, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero sí corregir lo más rápido posible. Dicen que la mayor posesión de un ser humano pues es la libertad. Por eso uno de los castigos que ha implicado es nuestra sociedad cuando alguien comete algún delito o algo, pues es privarlos de ella, ¿no es cierto? Porque es algo muy preciado para el ser humano. Mas esta solo se logra haciéndonos esclavos voluntariamente de Cristo, aunque es verdad que esto suena paradójico. O sea, ¿cómo voy a ser ahora libre siendo esclavo? Pues precisamente porque Cristo Él es el que nos liberta de una forma de pensar errada para ahora darnos una libertad en Él. Por eso dice que ahora somos esclavos por amor de Dios. Aunque suena paradójica la idea, conforme se desarrolle el estudio, sé que va a quedar un poco más claro, pero ahorita nada más es como para dar un cimiento. Sabía que muchos piensan que quienes profesamos la fe, o sea, usted y yo y todos los que creemos en Dios de todo corazón, somos personas que vivimos con muchas restricciones y que incluso a lo mejor estas nos impiden tomar ciertas decisiones. Nunca le ha pasado que alguien le diga, ay, es que la verdad yo no soy cristiano porque es que ahí con ustedes hay un montón de reglas. O sea, la verdad ustedes están bien restringidos por todos lados. Hay mucha gente que piensa eso del cristianismo y de las personas de fe. O sea, como que nosotros estamos como bien cuadrados, ¿no? O sea, y eso nos está impidiendo tomar un montón de decisiones. Como si la fe fuera una cárcel para nuestra alma, o sea, lo cual no es así, al contrario, es la libertad de nuestra alma. Mas sabemos que la fe es la libertad no solo del alma, sino también del espíritu, porque nosotros ahora somos libres por Jesucristo. Pero mucha gente nos ve de esta forma, y le repito, yo sé que le estoy dando así como un cimiento de algo que se va a ir desarrollando y que espero que todos podamos aprender esta parte de Dios y sentirnos cada día más libres de actuar, sentirnos cada día más libres de tener una relación armoniosa con nuestros hermanos, de tener una comunión con nuestro Dios, que es la mayor libertad que podemos gozar. Más bien son los moldes, fíjese, de este mundo los que esclavizan con tiranía la mente y el corazón de los hombres, obligándolos a vivir dentro de una ideología impuesta por algunos. Y cada vez esto, y estoy ya metiéndome en otros asuntos, cada vez esto se va a ir notando más, cada vez va a haber más leyes que a nosotros como cristianos nos van a querer impedir tener esta libertad que tenemos y que debemos de aprovecharlas. Pero ellos van a decir que nosotros somos los que no, y ellos son muy open mind, muy mente libre, y ese es un error, es un grave error que si nosotros no lo detectamos desde un inicio, a nosotros también nos puede poner como una confusión o a dudar. Pero
hay que mantenernos bien firmes en la palabra de Dios. Fíjese, Dios nos ha mandado a nosotros los cristianos, a cada uno, a tanto a usted como a mí, a renovar nuestra mente y nuestro corazón, o sea, a dejar atrás y a soltar un cúmulo de ideas, de costumbres que a veces traemos allí en el corazón, que están basadas muchas veces en solamente emociones pasajeras, a veces miedos ocultos, que solo nos llevan a vivir una simple religión. Muchas de las cosas que se hacen costumbres, pues hay miedos ocultos en la gente. Y como no ha sido libre, pues va y viene cargando con todo este patrón de conducta. Y esto a veces ya llegamos a Cristo y se trae. Y Dios es donde nos pide a cada uno que voluntariamente nos despojemos de esto para poder seguir avanzando. Soltar o no soltar. Dejar atrás o seguir igual. Este es el dilema del creyente cuando nos encontramos ante la oportunidad de Dios que nos da de ser verdaderamente libres. Cada uno de nosotros vamos a resolver que vamos a contestar este dilema. Si soltamos o si nos aferramos a cosas que muchas veces nos están haciendo daño. O si dejamos atrás o seguimos igual. Cada quien tiene que dar una respuesta propia al Señor. A continuación vamos a enumerar algunas prácticas que han esclavizado mucho en el corazón del creyente, quizás porque se han impuesto mucho por el sistema del mundo, pero que nosotros debemos de soltar para ser libres y avanzar, como ya le decía. Estas prácticas están basadas pues mucho en las cosas que a veces también yo he visto que a muchos cristianos nos estorban, que a mí me han estorbado, personalmente que a mí me han estorbado, y que el Señor en el caminar me ha hecho consciente que yo, no era totalmente libre y por eso no actuaba con la libertad que Cristo nos puede dar. Una de ellas y la primera que vamos a irnos allí es el conformismo. Quizás usted ha escuchado esta palabra, el conformismo, o conformarse a, o amoldarse a, para que tenga como esta definición. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el grado, este conformismo es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social pueden llegar a cambiar su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las opiniones del grupo. O sea, ya cuando ya no se ejerce este libre albedrío y este conocimiento que ahora nosotros tenemos de parte de Dios, pero allá afuera mucha gente trata de amoldarse a todas las cosas que están diciendo. Y si tú no encajas allí, como le digo, ya va a llegar un tiempo en donde a lo mejor hasta nos van a querer encarcelar porque no nos vamos a amoldar a eso. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Después de nacer de nuevo, los cristianos tenemos como mandato y prioridad amoldar nuestras opiniones y actitudes ¿a las de quién? A las de Dios, no a las de ningún grupo o persona. O sea, usted puede tener sus opiniones y sus actitudes, pero a mí Dios no me manda a moldarme a usted, a mí Dios me manda a moldarme a Él. Y ahí hay una diferencia, porque muchas veces decimos, claro, servimos a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Sí, es una realidad, pero a veces estamos bien amoldados a la idea de otro y no a la de Dios. Entonces, a veces Dios nos tiene que como corregir el camino por el que vamos. Y es donde empezamos a hacer un servicio con una mayor libertad porque es hacia Dios. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que comenzar también a ver, o sea, Dios nos pide que nos amoldemos a Él. Ahora, usted y yo, ¿cómo podemos amoldar nuestras opiniones y nuestros pensamientos a las de Dios si no leemos la Biblia? Pues eso es imposible. Es imposible, literalmente. Si no estamos expuestos constantemente a la palabra de Dios, pues ¿a qué te vas a terminar amoldando? A lo que oyes. Y ese es un error muy garrafal que a veces cometemos los creyentes, y se lo voy a decir de buena forma porque a mí también me ha pasado. A veces nos agarramos oyendo predicaciones de todo mundo y nunca escudriñamos la palabra. Y hay gente que se ha torcido en cada doctrina, que se oye bien, pero que al no estar lleno de la palabra de Dios, o sea, literalmente te esclaviza. ¿Por qué? Porque se está moldando a la idea de personas o de grupos y no a la palabra de Dios. O sea, hay una diferencia ahí y por favor, o sea, esa es una autocrítica muy constructiva que debemos de hacer. O sea, ¿qué tanto yo a lo mejor me lleno de un montón? Y yo no digo que desean cosas así malas o algo, pero ¿qué tanto me lleno yo y qué tanto de otras cosas y qué tanto estoy yo verdaderamente tomando agua de la fuente de vida? O sea,
para que cada uno podamos tener de verdad ese cimiento en el corazón. Dice Romanos 12:2, que es un versículo que seguramente usted ha leído bastante al igual que yo, la Nueva Traducción Viviente, que es en donde se lo voy a leer, dice: no imiten las conductas y costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, ¿dónde empieza? Acá. Entra acá, a veces ya baja las emociones y se vuelve una acción. Entonces todo tiene un proceso. ¿Y cómo nos cambia Dios? Al cambiarnos la manera de pensar. ¿Y cómo se da esto? Cuando estamos apegados a la vid, cuando estamos tomando de la fuente de agua de vida. Si yo no estoy leyendo la palabra, si yo no estoy escudriñando la palabra, muy difícilmente voy a terminar amoldándome a la idea de las personas, muchas veces, y no a las de Dios. Yo sé que para muchos es como algo, pero sí es una realidad. O hay mucha gente que quizás también ha caído en muchas cuestiones de doctrinas bien equivocadas y erróneas, porque terminan precisamente escuchando más todo eso y no traen todo esto a compararlo aquí en la palabra de Dios. Y eso es un gravísimo error, porque nos estamos amoldando a personas y no a Dios. Es normal que cuando recién llegamos a los pies de Cristo, aún hablemos, actuemos, quizás vistamos o escuchemos cosas de la manera en que fuimos enseñados o amoldados desde niños quizás. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, y esta palabra cobra algo clave aquí, es responsabilidad de cada uno de nosotros indagar en la Escritura cuál es la forma que a Dios le agrada que sus hijos vistan, actúen, hablen, se comporten. O sea, Dios sí sabe que tiene todo eso determinado, ¿verdad? Aquí está. Si usted quiere saber cómo a Dios le gusta que nosotros nos comuniquemos, aquí está. Sé que hablen con salmos, con himnos, ¿verdad? Cada uno de nosotros en sus corazones. Si usted quiere saber cómo a Dios le gusta que estemos siempre presentables, que nos vistamos, hay todos unos capítulos aquí hermosos, en donde Dios nos dice cómo Él desea, cómo Él desea. En Efesios 4, 22 y 23 dice este versículo que en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esa que todos tuvimos, de ahí todos venimos, eso es de ley, o sea, todos tuvimos una pasada manera de vivir. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, es aquí en donde cada uno toma esta decisión de despojarse, de dejar atrás, de soltar. Sobre todo cuando es Dios el que ya nos está diciendo en el corazón, porque no lo vamos a hacer por presión humana, ni por manipulación humana. Eso es cuando Dios ya lo revela en el corazón, y cada uno de nosotros sabemos cuando ya Dios está hablando algo. Mira, la verdad, esta parte no me está agradando de ti. A lo mejor no digo, o sea, hay algo allí, no sabías quizás, pero ahorita yo te estoy alumbrando y necesito que la corrijas. Si esto no sucede, pues va a ser muy difícil que nos sintamos libres en nuestra comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a traer nosotros, ahora sí que en nuestras ideas, y ya vas a platicar con un hermano y vas a decir: ay, no, este hermano, pura Biblia. O sea, ya no te sientes a la par, ya no te sientes, ¿por qué? Porque no andamos en la misma sintonía. Dice que todos seamos de un mismo espíritu, ¿no es cierto? Entonces hay gente que dentro de la congregación se llega a sentir como restringida, como observada, como muy vista, como si nomás uno estuviera viendo y checando a ver en qué se va a equivocar. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Créame que yo, o sea, difícilmente me doy cuenta en qué se equivocó, si es que lo hizo. Pero a veces se da esta parte porque nuestro corazón no es libre, traemos estas formas viciadas, y obviamente al ser expuestos a la palabra de Dios y con otros hermanos que ya han madurado en la fe, pues ahí choca y hay un rebote. Entonces yo ya no me siento a lo mejor tan cómodo como quizás lo fuera si mi corazón fuera libre y estuviera moldado a la idea de Dios. Amén. El pueblo hebreo, fíjese bien, que es un claro ejemplo de esto. El pueblo hebreo clamaba a Dios para que los librara de la opresión de los egipcios. Parecía que de verdad ellos estaban cansados de su situación y querían ser libres y ya dejar atrás a Egipto. O sea, ellos ya clamaban a Dios. Dice en Éxodo 2:23, si me acompaña por favor. Es un texto allí en la Biblia al principio.
Éxodo 2:23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí vemos a un pueblo que de verdad dijo, ya basta. O sea, ya estamos sufriendo demasiado, nosotros, los egipcios nos están esclavizando, ya, o sea, ya, Dios, por favor, ayúdanos. ¿Y qué pasó? Pues Dios intervino. Ya conocemos la historia. Dios intervino, mire, de una manera poderosa. De verdad, todo lo que pasó en ese tiempo del Éxodo, milagro tras milagro tras milagro, portentoso, poderoso de Dios. Y lo sacó de Egipto. Pero como muchos dicen, Egipto nunca salió de sus corazones. Pero sí parecía que ellos ya querían, ¿verdad?, despojarse. Pero había algo, estaban tan amoldados ellos, o sea, se habían amoldado tanto a la forma de pensar, de vivir de los egipcios, estaba tan amoldado en su corazón, o sea, estaban tanto en este conformismo, en este amolde, en la idolatría de los egipcios, que ya sabe que ellos también la llevaron al desierto con el becerro de oro, o sea, estaban tan amoldados, o sea, ya no querían vivir allí, porque eran esclavos, y parecía que sí se quería liberar, ¿verdad que sí parecía? O sea, era un clamor, tanto que Dios intervino, pero a la hora que salen, resulta que estaban demasiado amoldados a eso. Entonces, de ahí muchos dicen que en realidad Egipto no salió del corazón de ellos. Algunos creen que ellos padecían este famoso síndrome de Estocolmo, que ya cuando estás demasiado tiempo con tus victimarios, pues ya así como que se te hace imposible vivir sin ellos, o sea, te vuelves tan dependiente de, y ellos, muchos quisieron regresar. Usted ha leído la historia y si no, se la recomiendo que la lea, una excelente historia de cómo Dios obra a través de muchas manifestaciones a favor de su pueblo, y que ahora nosotros somos su pueblo, y que Dios es el mismo ayer y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos, pero ellos como que querían regresar. De hecho, muchas veces le reclamaron a Moisés, no, allá estábamos mejor, fíjese nomás. Y por conformistas, a lo malo se rebelaron contra Dios. Y la gran mayoría de ellos, fíjese, no entró en la tierra prometida. Dice Éxodo 14:30, que seguramente usted ya conoce, que solamente 2 de ellos entraron en la tierra prometida. Y el Señor les dijo, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os daría, que los haría habitar en ella, exceptuando solamente a Dios, que fueron ¿quién? Caleb y Josué. Muy bien, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Son los únicos 2 que entraron de esa generación que salió de Egipto. Obviamente algunos más entraron, pero fueron los que fueron ya naciendo después. Pero de aquella generación que vivió en Egipto y que estuvieron súper amoldados y que no pudieron despojarse, soltar y dejar atrás todo eso, no llegaron a la tierra prometida. No llegaron. Este conformismo al que ya se habían hecho, o sea, logró afectar aún a aquel hombre que Dios levantó para llevarlos hacia la libertad, que fue Moisés. A él le afectó. Y él tampoco entró físicamente en la tierra prometida. Tampoco él. Decimos físicamente porque usted sabe que espiritualmente, pues muchos teólogos dicen que en la transfiguración con el Señor Jesucristo, donde estaban Moisés y Elías, pues ahí, él ya estuvo ahí espiritualmente. Pero físicamente no llegó. ¿Hubiera querido? Estoy segura que sí. Pues eso fue un largo camino. Pero ve hasta dónde puede afectar. Cuando cada uno de nosotros clamamos por ayuda a Dios, fíjese, debemos de dejar todo en sus manos, todo así, sin estorbarle para nada. Si ya de verdad nosotros ya estamos cansados de ciertas situaciones y ya no queremos repetirla más y ya hay que dejar atrás, o sea, hay que nosotros confiar plenamente en el Señor, permitir que Él desarraigue del corazón todo lo que está allí, que está estorbando nuestra relación con Él, aunque muchas veces esto es doloroso. ¿No es cierto? Sí duele, el que diga que no, pues no está bien desarraigado. Porque se ha visto cuando uno quiere sacar una rama, sobre todo esa maleza que tiene así como muchas, que está así como el tronquito bien, mi abuelita le decía malva, no sé ustedes cómo le diga, pero es un tronco bien gruesecito, y luego uno, y a veces terminas jalando la rama, pero la raíz se queda. Entonces, ¿cuál es la técnica? Bueno, humedecer la tierra para quien quiera deshiervar después, y empezarle a darle vuelta.
Le das vuelta como para que vaya aflojando desde abajo, porque si no la vas girando no se va saliendo, entonces le vas dando vuelta hasta que llega un momento donde ya está flojo y ¡fum! Jalas y ya se viene completa. Entonces te ves las manos y te duelen. Es un esfuerzo, hay un esfuerzo ahí. Entonces cuando Dios desarraiga, pues a veces ahí le está dando vueltas a la ramita allí porque a veces sabe que está demasiado enraizada. Pero tiene que jalar. Pero la tierra tiene que estar húmeda. Y ya quedamos que la única manera de que nosotros vayamos a la fuente de vida es por medio de la palabra de Dios. Hay que humedecer el corazón para que sea más fácil la desarraigada. Porque si no, va a doler más. Fíjense, cuando nosotros clamamos por esta ayuda debemos de permitir que Él lo desarraigue todos y ser valientes, hermanos, sobre todo ser muy valientes y tomar una decisión de no volver atrás, Si Dios ya está interviniendo, si Dios está haciendo, hay que aguantar, resistir en la fortaleza del Señor, venga lo que venga, aunque se vea cada vez más difícil la situación, pero hay que aguantar el proceso. Una de las cosas que una vez me iluminó mucho de parte de Dios, que nuestro pastor nos comentaba, ¿se acuerdan de los cambistas en el templo? Que dice que cuando volcaron las mesas, o sea, ya no vuelvas a recoger lo que ya el Señor ya volcó. Ya, hay que se quede. A lo mejor para ellos era muy valioso, pero hay que se quede. No hay nada de más valor que tener a Cristo. No hay nada. Ya, si ya, el Señor ya determinó. Y nosotros debemos de permanecer ahí. Muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros muchas veces no las gozamos porque tenemos esta actitud conformista de que no, esto, no aquello, por no querer a veces pagar el precio de sufrir, resistir y sujetarnos a su trato con nosotros, o a veces también el trato en la vida de gente que amamos, porque cuántas veces oramos por alguien y le empieza a ir ahí medio y resulta que ya se descubrió esto, resulta que ya se le llamó la atención por allá, pues es Dios tratando. Pero nosotros estamos orando, ¿no es cierto? Y Dios va a ir tratando y poniendo todo en su lugar. Y uno también debe de resistir. Pero nosotros jamás deberíamos de interrumpir ese proceso porque Él quiere hacernos libres de lo malo precisamente para nosotros no estar cayendo en estos ciclos viciosos. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Dio cuántas vueltas? Un montón. ¿Cuántos años? 40. Es toda una vida, ¿no es cierto? Es toda una vida, 40 años, en un mismo ciclo. Yo sé que usted conoce esta cuestión de los ciclos viciosos, por eso no abundaré más, pero ¿cuántos no nos hemos detectado que hemos estado envuelto en alguno? Ahora sí que cada quien vamos a responderle a Dios. Un poco de sufrimiento, hermanos, no se compara con el beneficio de vivir con un corazón libre. Aprendamos a soltar, a dejar atrás, a soltar todo aquello que nos está esclavizando para poder avanzar hacia la meta que es Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta poseer la tierra prometida. Amén. Fíjese que otra de las situaciones que a veces también afecta mucho en el corazón de nosotros como creyente y que se da y que a veces uno se encuentra en esta condición que Dios nos muestra es el fanatismo. Del fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Es el seguimiento y defensa de una persona o de algún dogma o religión de una manera extremadamente pasional, al perder a veces así casi cualquier sentido crítico sobre lo que es ser un fanático. Un fan, porque ahora se usa mucho esta palabra en modo fan, ¿no es cierto? Hay mucha gente que camina en la vida modo fan, literal. Un fan es una persona que ya tiene idealizada a otra. Y ahí andan las chamacas con los pósters, ¿no? Uno cuando está chiquito también, pues nomás puro idealizado, porque en realidad, o sea, quién sabe cómo era. Eso es lo que nos presentaban a nosotros y uno ahí andaba, ¡ay, qué bárbaro, qué guapo, qué esto y qué el otro! Y a lo mejor ya sin maquillaje era otra persona, o sea, no sé. Pero uno idealiza, ¿no es cierto? Uno termina idealizando y uno idealiza en muchas áreas de la vida a otra persona. Y a esto también tiene una similitud con lo que la gente también le llama el enamoramiento. Cuando uno se enamora de alguien, idealiza, ¿no es cierto? Y más cuando no estamos así como bien conectados con Dios y lo sometemos. A veces tú crees que es una persona
pero puede ser otra. A nadie le pasó, nomás a mí. Pero bueno, a quien le haya pasado, a quien le haya pasado, sabe de lo que hablo. ¿O estoy mintiendo? No, ¿verdad que no estoy echando mentiras? No, Dios me libre. Fíjese, Dios, entonces un fan es una persona que ha idealizado a otra, esto ya lo tenemos claro. Dios nos ha mandado a conocerlo por medio de su palabra y la comunión íntima. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos mandó a conocerlo, hermanos, no a idealizarlo. Porque allá afuera hay muchas ideas de quién es Dios. Y no están todas acorde conforme a la palabra de Dios. Y si yo, otra vez, repito, no lo tomo de aquí, de la misma Biblia y de mi comunión íntima con Él, yo puedo tener un Dios idealizado. Y ahí es donde mucha gente se frustra cuando el Dios que tienen idealizado no hace lo que quiere. Y cuando le cuentan hasta 3 y no hace lo que quiere. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es un ideal? Es una idea basada, mire, en mis puras emociones y mi pura perspectiva. Ni siquiera la someto a la perspectiva de nadie más, porque si yo creo que así es, así es. Eso es un ideal. Yo ya me generé un ideal, una idea. Y a lo mejor alguien se me acerca y me dice, no, Marta, fíjate, así no es. Pero yo digo, no, sí, porque yo así creo. A mí así. Idolatrar, mis amados hermanos, yo sé que usted sabe, pero viene mucha colación. Idolatrar no es adorar. No es adorar. No es. Entonces, presentemos una adoración limpia delante de Dios, conociendo a ese Dios conforme a su palabra, no ese que a veces muchos tienen idealizado en otra forma. La diferencia entre un fan y un discípulo radica en la libertad que se tiene para decidir y expresar una opinión, eso sí, cuando se le pide y libremente. ¿Por qué digo cuando se le pide? Porque por ahí bien dicen que las opiniones se piden, no se dan. Hablando más de eso, pues ahí el pastor Olivares ya tiene toda una predicación respecto del tema, si le interesa saber a qué se refiere, ¿verdad? Pero mucha gente estamos como muy prestos para dar opinión, pero la opinión se pide. Cuando uno nos pide opinión, hay que hacerlo de una manera libre, ¿verdad? Sin aparentar por complacer a otros, porque muchas veces cuando no hay una libertad en el corazón y yo estoy con alguien que yo considero muy maduro, hasta como que me puedo, híjole, no le vaya a decir algo que no esté conforme a lo que pienso, que va a pensar que qué inmaduro soy. No, ahí no hay libertad. Ahí no estamos amoldados a Dios, nos estamos amoldando a la opinión de los hombres, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que opinar, yo tengo que tener una mentalidad acorde a lo que Dios dice y con ella, cuando se me pide una opinión, eso es lo que Dios. Y si por algún motivo yo estuviera equivocado, estoy segura que si la otra persona es madura, me va a decir. ¿Y sabe qué? Y si me lo comprueba con la palabra de Dios, pues yo lo corrijo. ¿Cuál es el problema? ¿De qué otra manera vamos a madurar cada uno de nosotros si no es así? Exponiéndonos cuando te estamos cerrados y corrigiéndolos. Y ahí viene, ni hablar, ahí está. Fíjese, un fan solo estará dispuesto a ver un solo lado de la moneda. ¿Qué cuántos tiene? Tiene dos, matemática pura, pura lógica, discernimiento y sentido común, pero cuando eres fan, se te pierde la ciencia exacta de la matemática, se pierde, solamente ves un lado de la moneda, mientras que el discípulo jamás se quedará con lo primero que escucha, fíjese bien, sino que estará dispuesto a estudiarlo, discernirlo y analizar la contraparte. Y luego seguramente orará a Dios para que su Espíritu Santo sea el que nos guía, como dice la palabra, a toda verdad. ¿Recuerda a la gente de Berea? El apóstol Pablo les estaba predicando una verdad. Pero ellos se quedaron con eso, fueron a investigar. Pero era verdad. Y ya dijeron, sí. Y son alabados en la Biblia como los de Berea. ¿Por qué? Porque escucharon la verdad, pero aún así corroboraron con la palabra. Nos dijeron, wow. Fíjese, hay mucha gente que se queda solamente con una parte. Y esto ya estoy hablando aquí entre cristianos. A veces, de hecho, y sí me ha topado, que sabemos cristianos que nosotros somos de casa de oración, y casa de oración se maneja una línea doctrinal de la sana doctrina y todo, pero mucha gente ni siquiera escucha las predicaciones de casa de oración. O sea, se va a comer de otras partes y no se alinea a lo que es. Entonces, te quedas con un lado, pero nunca te cimentas en donde tú estás fundado.
en donde tú estás aquí. ¿Sí me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo? O sea, nosotros pertenecemos aquí, debemos de conocer las doctrinas básicas que nos rigen. O sea, si ya escuchaste otra cosa, escucha. O sea, escucha la postura de nuestras autoridades, por favor. O sea, si no te quedas en modo fan, te quedas en modo fan. Porque el discípulo escudriña, busca, escucha y es confrontado con la palabra de Dios. Yo sé que los veo mucho serios. A mí también me confronta. No creo que no. No creo que no. Pero estoy diciendo algo que está equivocado conforme a la palabra de Dios, o Dios sí nos manda que escudriñemos todo y pesar los espíritus. ¿Sí o no? Aquí dice la palabra de Dios. Entonces, ciméntese en las doctrinas que tenemos aquí, primeramente. Y ya así, ya cuando venga otra cosa, usted así la va a detectar. Una vez alguien me contó algo que nunca se me ha olvidado y que siempre lo he tenido como muy, muy grabado en mi corazón. Decía alguien que se dedicaba a revisar si un billete era falso o si era verdadero, que ahorita en Navidad, ¿cómo les pega a la gente y los comercios pequeños, ¿verdad? Los billetes falsos? Hay gente que tiene esta destreza, que con solo tocar el billete dice, ¿sabes que este no es el papel, este no es el sello? Luego ya ve que lo ponen así como que a contraluz y le hacen casi, le quieren meter los rayos X, porque hay unos que están igualitos. O sea, hasta así tipo como los clones o los dupes que ya venden, o sea, que ya ni les encuentras así como algo, ¿no? Entonces decían que estas personas que se dedicaban a esto y que tenían esta destreza tan marcada, uno pensaría que es porque conocen un montón de billetes falsos que se han hecho. O sea, uno pensaría, este lo descubrió porque ya sabía que no. A ellas lo que lo hacen es que conocen tanto el billete verdadero, o sea, las hacen que lo conozcan tan bien, el peso, el papel, la forma, hasta el olor, la tesitura y todo, que en cuanto les dan uno falso, automáticamente lo identifican. Pero es porque conocían tan bien al verdadero que saben cuando uno es falso. Entonces, aplica espiritualmente. Yo sé que sí, porque le veo la cara que sí me entendió. Muy bien. El apóstol Pablo, fíjese que fue alguien que vivió este cambio radical de ser un fan a ser un discípulo de la mano de Dios, quien lo guió en este seguramente difícil proceso para él. No me quiero ni imaginar. Dejar atrás el fanatismo y la religión para ahora ser un discípulo de Dios. ¿A cuántas cosas tuvo que desamoldar de su mente y de su corazón para ahora conocer la palabra de Dios? Con un corazón libre e inspirado por Dios, él escribió en Filipenses 3:9, si me acompaña por favor, y se lo voy a leer yo en la traducción lenguaje actual. Dice así, Filipenses 3:9. Todo eso, o sea, todas aquellas cosas de las que yo andaba de fanático y de religioso nomás, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, o sea, para identificar todo lo malo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte. No por haber obedecido la ley, o sea, no por ser fan de la ley, no por ser fan de todas aquellas cosas, sino por confiar en Cristo, o sea, por ser ahora su discípulo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. El fan en su corazón, y lo vemos en toda la estructura y en la historia y aún en el corazón del apóstol Pablo, que vimos este cambio radical que el Señor hizo en su vida. El fan siempre tiene una violencia en su corazón, muchas veces pasiva, a veces es agresiva, pero hay una violencia cuando alguien es fanático de algo, como que no me toques allí porque yo ya brinco, ¿no es cierto? O sea, ya hay algo ahí cegado. Y esto se puede aplicar en todos los rubros. O sea, si usted ve, no sé, los fanáticos de las Chivas contra el América, que estamos en México nosotros, o sea, de plano, o sea, sí hay pique, ¿o no? O sea, ha habido cosas muy graves que han sucedido en todos esos lugares. A veces los fanáticos, y ahorita con las redes sociales, los que son fan de un, no sé, de un influencer, un youtuber y que están peleados con otros, se tiran a morir. O sea, se tiran a morir. ¿Por qué? Porque no hay como, ya, o sea, se pierde totalmente el entendimiento.
Se pierde totalmente el entendimiento. Y eso sucede mucho. El fan, fíjese, mientras más conoce a su ídolo, o sea, mientras más va conociendo a su ídolo, lo más seguro es que vaya a terminar desencantándose de él. ¿Por qué? Porque pues a veces es pura apariencia, es algo idealizado. Incluso puede terminar odiándolo. Aquí tenemos un chorro de ejemplos de gente, de fan que han matado a aquel que idolatraban. Hay un montón. Creo que hace poquito también salió esta señora que mató a Selena. Ella era su mega fan, esa señora, un caso muy sonado, a lo mejor algunos no lo recuerdan, pero ella es un mega fan, es más, era la del club de fans, pero algo hizo que no le gustó. ¿Y qué hizo? La mató. O sea, fíjese hasta dónde puede llegar una persona, o sea, ya cuando ya está consumido en este fanatismo. Ahora, lo vimos en la vida también del apóstol Pablo, ¿sí o no? Dice que él consentía con la muerte de todos aquellos que él fue perseguidor de la iglesia. Entonces, qué peligroso es, porque cuando tocas allí y no, o sea, y cuando ya sale esto, ya andamos en modo fan. O sea, es un termómetro. Yo también me veo a veces. Fíjate, mientras que los discípulos conocemos, mientras más conocen a su Dios, más se desencantan y terminan odiándolo, nosotros, los discípulos, mientras más conocemos a Dios, ¿sabe qué? Pues más confiamos en Él. Más nos vamos enamorando, más nos va llenando, más nos va libertando y comenzamos tenemos esta novedad de vida. No así ellos. Fíjese, nos volvemos fan cuando aceptamos ciegamente lo que enseña, por ejemplo, un predicador sin escudriñarlo a la luz de todo el consejo de Dios. Ya estamos en modo fan. O sea, hay que escudriñarlo. O sea, yo estoy hablándoles de parte de Dios, pero aún así, si yo estuviera diciendo algo que no está conforme a la palabra de Dios, usted tiene la obligación, la responsabilidad de checarlo en la palabra de Dios. Y si yo estoy equivocada, pues con mucho gusto yo acepto que usted me diga, ¿sabe qué, hermano? Usted está equivocada porque la Biblia dice así y así. Y pues si lo dice la Biblia, yo como les digo, pues corrijamos, nada más. O equivocarnos podemos todos, ¿no es cierto? Pues cuando somos corregidos con la palabra de Dios, ahí está. Pero cuando nosotros aceptamos lo que alguien enseña, nomás porque tiene un montón de seguidores, un chorro de like y parece una persona súper así mega estudiada, prácticamente una mente brillante más allá de lo que nosotros podamos entender, dices, wow, y nunca lo escudriñas, andamos en modo fan. O sea, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La sana doctrina no solo se basa en el argumento teológico, no solamente, porque hay algunos que sí pueden sonar como muy, que dices, como dice el meme, o sea, su lógica no tiene falla, ¿no? Sino que la sabiduría con la cual se aplica en la vida diaria y en el fruto que produce en el corazón del creyente. Mire, mucha de la gente que vemos en las redes, nosotros no sabemos cómo vive. ¿Usted sí sabe? No, nosotros no sabemos cómo vive. O sea, suena bien lo que dice, pero yo no sé si lo está aplicando o no. O sea, yo no sé, si usted sí, pues, ¿verdad? Pero muchos ni siquiera viven aquí cerca. O sea, no son mis pastores, yo no los conozco. Pues yo conozco a Dios y también conozco a mi pastor. Y yo sí me fijo el fruto que ha producido en su vida la palabra de Dios, ¿verdad? Y conforme a eso es a lo que yo me alineo. Porque los otros, o sea, pueden ser como cuando uno se idealizaba aquel grupo musical que te encantaban todos, ¿no? O sea, pero yo no sé, yo no sé. Ahora, esta sana doctrina, como le digo, no solo se basa en este argumento teológico, sino también en este fruto que produce en el corazón del creyente y cómo se aplica en la vida diaria. O sea, yo debo de ver, o sea, ¿me está trayendo a mí una libertad o solo un libertinaje? O sea, porque mucha gente agarra todo lo que le va a permitir pecar. Y hay mucho, en las redes hay mucho, que usted se impresionaría, o sea, ni los busque, pero que están permitiendo el pecado de una manera abierta. Y mucho lo maquillan con la palabra de Dios. ¿Me hace libre o me esclaviza al miedo o a la inseguridad? Porque hay mucha gente que escucha ciertas doctrinas y dices, pues a lo mejor yo ni soy escogido, pues a lo mejor esto, pues a lo mejor lo otro. O sea, ¿qué está generándote? ¿Te está generando la certeza de estar parado en la roca y de seguir adelante en Jesucristo? ¿O como que te está tambaleando y te está confundiendo más? O sea,
hay que checar también lo que está produciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Es algo importante. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libres. Si queremos madurar en la fe, debemos de aprender a soltar, hermanos, para poder avanzar. Eso es algo innegable. Y con me voy a pasar a otro punto que también hace mucho daño a veces y que esclaviza mucho al creyente. Ya hablamos mucho de esto de estar amoldados y que a veces no nos permite ser libres a la hora de convivir también como hermanos, a la hora de relacionarnos con Dios por no querer romper el molde. También ya hablamos de esta cuestión que a veces también a nosotros nos tiene restringidos porque hay muchos pensamientos en los cuales nosotros debemos de escudriñarlos a la luz de la Escritura para poder tener esa libertad que Dios nos da y nosotros caminar conforme en el camino correcto que es Jesucristo. Pero también hay otra práctica que también hace que el creyente muchas veces entre en una esclavitud y que no alcance esa libertad que se debe en Jesucristo. Y hermanos, es algo que se da mucho en estos tiempos y ahorita va usted a notar en qué puntos, y esto es la victimización. La victimización es una práctica que consiste en sentirse víctima. Una víctima es alguien que es sacrificado. O sea, así, ese es el diccionario. El diccionario es, una víctima es alguien que es sacrificado. Por eso mucha gente dice de una manera lógica, obviamente, pues, o sea, si seguimos vivos no somos víctimas, porque para ser una víctima, pues hay que ser sacrificado y seguimos vivos, ¿no es cierto? Entonces seguimos en el proceso. La victimización le permite a la persona que la practica, fíjese bien, no tomar responsabilidad de sus acciones, sino de culpar a otros de sus sufrimientos. ¿Se ha sentido a veces ahí? Como de echándole la culpa a todos, pero yo no, pues yo soy una víctima. O sea, hay sufrimientos, hermanos, de los que de verdad nosotros no tenemos culpa, o sea, no supimos qué pasó allí, no tenemos culpa, pero sí tenemos responsabilidad de cómo actuamos en consecuencia de estas situaciones. Lo voy a poner un par de ejemplos simplemente. Por ejemplo, algo que hace mucho daño, por ejemplo, en la sociedad, pues son las separaciones. O sea, pero los hijos, díganme una cosa, los hijos, ¿verdad que no son culpables de la separación de los padres? No lo son. Un hijo no tiene la culpa. Esa fue una decisión entre ellos. Pero un hijo sí es responsable de actuar con rebeldía ante esta situación. ¿Sí o no? O sea, a lo mejor no tuviste culpa de una cosa, pero tu accionar de ese sí tiene responsabilidad. Sí captamos ese concepto, o sea, sí es cierto, tú no tuviste la culpa, no la tienes. Pero de cómo tú reaccionas a eso, de eso sí somos responsables. Por ejemplo, unos padres que se han esforzado por dar un buen ejemplo a sus hijos, no perfectos, hermanos, porque hay que ser exactos, no somos perfectos. Eso sí, no lo somos. Digo, para que ahorita no empiecen los hijos a sacar, no, pero no, o sea, nos esforzamos por dar un buen ejemplo, ¿sí o no? ¿Cuántos papás esforzados sabemos aquí? Habemos un montón, de verdad nos esforzamos en la gracia del Señor Jesucristo y ustedes lo saben, ¿verdad? Porque nomás pregúntale a tus compañeros de la escuela que sus papás no son cristianos, ¿cómo les va? Pero bueno, los padres que nos hemos esforzado por dar un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿saben que nosotros no somos culpables cuando ellos toman malas decisiones? Ellos ya llegan a una edad en donde ellas toman sus malas decisiones y no necesariamente van a actuar conforme al ejemplo que se les dio, ¿verdad que no? A veces hay hijos que toman malas decisiones. Ahora, ¿yo como papá soy culpable de eso? No, o sea, no. Ahora, de lo que yo sí voy a ser responsable es de andarlo solapando, ¿verdad? Esas son dos cosas muy diferentes. O sea, ahí ya estamos en otro, o muchas veces muchos papás se cierran tanto el corazón que ya cuando ellos piden apoyo, a veces tampoco, cuando ya viene así arrepentido, tampoco ya no les quieren prestar apoyo, o sea, ya están cerrados a que no, también, o sea, cuando ya hay un corazón arrepentido, ya el hijo ya reconvino, etcétera, pues hay que prestar el apoyo, sobre todo en oración, la palabra de Dios, estarlo levantando. ¿Estoy en lo correcto o no? Porque todos mis hijos están chiquitos y me falta mucho. Pero sí vi a mi mamá, tengo muchos referentes. Fíjese que esta práctica de la victimización ha dado a luz dos grandes males sociales, porque ahorita lo estamos viendo así nada más por encima, pero ha dado a luz dos grandes males sociales. Número uno, la generación de cristal, que es la generación que está en estos tiempos. La generación de cristal, ¿por qué es de cristal? Mire, porque se victimiza ante cualquier situación y luego se quebran. Tienen un chorro de problemas emocionales porque, o sea, no saben, o sea, no entienden,
no toman responsabilidad de las cosas. Entonces, ahí está la generación de cristal, que de hecho estábamos platicando con las hermanas hace un momento, hablándoles del agradecimiento y demás con los niños. Digo, qué importante es que nosotros les mostremos a los niños de los que estamos enseñando en la palabra de Dios eso. O sea, que los cristianos todos los días tomamos decisiones y nos hacemos responsables de ser agradecidos, de orar, de asistir a congregarnos, de tener comunión con Dios. Son decisiones constantes y continuas, ¿no es cierto? Que se vuelven una forma de vida, pero son decisiones que tomamos y tomamos responsabilidad. Porque si esperamos a que nos nazca, no, pues estuviéramos todos acostados ahorita con una cobija. Pues es que si está haciendo frío, hermanos, yo tengo las manos heladas. También otra de las cosas que esta victimización que está muy plagada ya en la sociedad se está permeando y está afectando es algo que se ha denominado como la ideología o la cultura woke. ¿Alguien ha escuchado ese tema? El wokismo, el woke. Se está metiendo mucho, ahorita lo va a identificar. Bueno, en el papel esta ideología o esta cultura busca la igualdad y la equidad de todos los seres vivos, en el papel. Pero de fondo lo que hace es enfrentar a la supuesta víctima con su victimario. O sea, se lo voy a poner más fácil. Ellos dicen, por ejemplo, no, es que los ricos son opresores de los pobres. O sea, hay una lucha de poder. El hombre es el victimario y la mujer es la víctima. Nace el feminismo. O sea, a eso, ahí. Ahora resulta que nosotros, los cristianos, somos victimarios de todos aquellos que nos toman como que nosotros y las víctimas son aquellos que tienen una ideología de género totalmente equivocada conforme al plan de Dios. Ellos son las víctimas y ahora nosotros que queremos estar conforme a la palabra de Dios, vamos a ser los victimarios. Fíjese hasta dónde hemos llegado. Y así se va a encontrar un montón de filosofías que se están metiendo. Y que se meten en la mente y en el corazón de muchas personas, y que muchos venimos aquí y entonces empiezas de que sí, hay esta lucha de poder, ¿desde cuándo tiene mucho esto? Pero ahora como nunca se está viniendo mucho, por ejemplo también, bueno, las personas de tez clara o de raza blanca, pues son los victimarios de aquellos que tienen, de aquellos que son de la raza de piel oscura, eso se llama, ¿cómo se llama? Así es. Y así, y hoy hay un montón de movimientos, ¿verdad?, que los gobiernos ahorita están promoviendo y se hacen una guerra y una lucha de poder que lo que busca es hacer como una coyuntura en una división. Pero Dios nos mandó a estar divididos, ¿no? Dios quiere que lleguemos a la unidad, Hazlos uno en ti, dijo el Señor Jesús. ¿Y cómo va a ser eso? Pues cuando adoptamos la mente de Dios. Así podemos ser uno en Cristo. Mientras, pues va a ser muy difícil. Fíjese, aquí sabemos que Dios es el único, hermanos, que Él sí no hace acepción y excepción de personas. Dios es el único justo. Ya lo demás, pues el hombre es el que está dictando un montón de cosas. Que sí le voy a decir una cosa, mire, por ejemplo, en esta lucha entre hombres y mujeres, que si esto, que si el otro, que si aquello, o sea, debemos de saber que todos tenemos el mismo valor, pero no somos iguales. Hay una diferencia. O sea, nomás se lo digo por si a lo mejor usted, no somos iguales. Y si no, pregúntele de verdad a las boxeadoras que se tuvieron que enfrentar con los transgénero, cómo las dejaron. No somos iguales, pero tenemos el mismo valor delante de Dios, eso sí, amén. Ahora, Dios reprueba el abuso en todas sus modalidades y nosotros también, incluso fíjese, nos pide que seamos valientes y que tomemos decisiones para salir de él y ser libres de la esclavitud que éste genera. Pero decisiones sabias, basadas en la palabra de Dios, no allá en movimientos raros que nomás están haciendo más escándalo que lo que en realidad están arreglando. Porque sabe que el verdadero cambio viene de acá adentro y ese solo lo produce Jesús. Aquí está la verdadera libertad, aquí, la que Dios produce, no en la liberación de allá. Ahora, ¿qué armas tenemos nosotros, hermanos, para seguir adelante y para precisamente no caer en este victimismo? ¿Sabe qué? La oración, tenemos también el conocimiento de la palabra, vivir conforme al conocimiento adquirido, poniendo límites sanos y respetuosos siempre, para no caer en todo esto. Fíjense,
Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, es la única persona a la que se le pudiera considerar una víctima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él vino a pagar una deuda que no era suya, era de nosotros, era suya y era mía. Y debíamos un montón. Y Él vino y dio su vida para pagar algo que no era suyo, porque Él nunca cometió pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿sabe que Él jamás se victimizó ni permitió que nadie lo hiciera? Una vez un apóstol se le acercó y le dijo, como que quiso agarrarlo por las emociones, dijo, Señor, que no te acontezca esto. ¿Se acuerda quién fue? El apóstol Pedro. Se le acercó con buenas intenciones y quiso, no, Señor, no, ¿cómo te va a no? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me estás estorbando. O sea, esto de la victimización, hermanos, no proviene de Dios. ¿De dónde proviene? Del enemigo, de Satanás. Apártate de mí, Satanás. O sea, cuando usted se halla en ese bache, en donde se quiere victimizar y culpar a todos, o sea, apártate de mí, Satanás, porque me vas a estorbar. Yo necesito seguir a Cristo. Amén. O sea, apártate. Ahora, Él nunca ni permitió que nadie, sino que sabe que asume con responsabilidad la decisión que Él mismo tomó. Él tomó una decisión. Dice Juan 10:18, por favor, si me acompaña. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. O sea, así yo lo decidí. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pero pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. ¿Usted encuentra una víctima ahí? El Señor Jesús tomó una decisión, se plantó firme. Y lo vemos enterito aún en la cruz en el sentido no físico, porque ahí sí, pues no, ¿verdad? Estaba muy lastimado. Pero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, lúcido a sus últimas palabras, hasta lo último, consumado es. Entendía perfectamente lo que había terminado de hacer. Perfecto. Una decisión tomada y ejecutada a la perfección por el Señor Jesucristo, que nos muestra que eso de andarnos victimizando nomás nos quita de cumplir el propósito que Dios quiere. Amén. Dejar atrás la victimización, hermanos, nos ayuda a parecernos más a Cristo, quien por voluntad propia vino a salvarnos. Mucha gente tiene esta idea de un Señor Jesús así como, no, hermanos, un hombre hecho y derecho, que todo lo que dice lo cumple, aunque le costara su vida. Por eso tenemos toda la confianza puesta en Él. O sea, y el que pone su confianza en Cristo, o sea, no lo va a defraudar. Es un hombre que de verdad, o sea, es nuestro Dios todopoderoso. Y cuando anduvo como hombre en esta tierra nos mostró eso. Qué hermoso, ¿no es cierto? O sea, ese es el Jesús de la Biblia. Ese es nuestro Dios. Dios, hermanos, no nos llama a ser víctimas ni victimarios, porque a veces, no, pues si no eres víctima, eres victimario. No, ese molde lo ponen allá afuera. Nosotros, Dios nomás nos llamó a ser cristianos, a seguir a Cristo. Despojémonos de esta idea que solo existen estos dos bandos y no, o sea, hay que nosotros ser cristianos. Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Fíjese, hermano, y ya para concluir. La libertad del corazón solo se consigue a través del conocimiento y la obediencia a Dios y a su palabra. Eso es lo que nos trae libertad. Dios conquista la tierra de nuestro corazón y nos lleva a depender solo de Él para ser libres y permanecer en esa libertad. Todas las leyes de Dios dadas siempre están buscando la libertad de cada uno de nosotros. Cuando usted la lea, léala con ese objetivo y vea. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿A cuántos ya nos hizo libres el Señor? Hay que permanecer ahí. Hay que permanecer ahí. No nos amoldemos a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Que ni el conformismo, hermanos, ni el fanatismo, ni la victimización nos impida entrar en la tierra prometida y alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que muchas veces por eso no alcanzamos esas bendiciones que Dios ya tiene. Soltar, hermanos, o no soltar. Dejar atrás o seguir igual.
Ese es el dilema que el Señor Dios nos presenta en esta mañana, porque nos está dando la oportunidad de ser verdaderamente libres y avanzar. Ahora, la pregunta es personal. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? El corazón, cuando decide recibir a Cristo y soltar lo que estorba para ser libre y avanzar, es cuando llega a esta verdadera libertad. Como dijo el apóstol Pablo, citándolo, prosigo a la meta, despojándome de esas cosas que me están estorbando para seguir adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a ese galardón y al supremo llamamiento que es en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre, Señor, nos mandas retos a la vida, Señor, que tú siempre estás confrontando nuestro corazón, que nos estás alumbrando esas áreas que quizás aún nosotros no habíamos visto, Señor, que nos estás haciendo más parecidos a ti. Se rompe ese molde que traemos quizás en esa conformidad que quizás habíamos caído, para ahora nosotros, por decisión y voluntad propia, amoldarnos a tu palabra, a tu conocimiento, Señor, para que seamos esas personas que tú quieres que seamos. Porque, Señor, tus planes para nosotros siempre son de bien, Señor. No hay nada que dejemos atrás, como dice tu palabra, ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Si tú ya nos has permitido soltar, dejar atrás, despojar, si tú ya has quitado cosas, por favor, Señor, no permitas que regresemos a lo mismo. Señor, queremos soltar y dejar atrás para poder avanzar a esta libertad plena, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros y para los que nos rodean, Señor. Porque seremos, Señor, ese ejemplo de vida que tú tienes, Señor, en ese testimonio de vida, Señor, que tú das por medio de la vida de cada uno de mis hermanos. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar